al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos, queridos amigos oyentes, realmente es una gran bendición disfrutar nuevamente con ustedes el alimento diario. Estamos en la serie y será predicado este Evangelio del Reino, el plan de la salvación divina, liberada por nuestros hermanos Pedro Don y Miguel Ma. Gracias al Señor también porque ya estamos en la semana 6. El título de esta semana dice así: La creación del hombre y su caída. Oh Señor Jesús. Hoy vamos a disfrutar Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos filiados. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor Jesús, hoy vamos a disfrutar la carne, la ley y el pecado. Dios creó al hombre puro y sin pecado. Este sencillo hecho refuta el hablar de los gnósticos, los cuales afirman que toda carne es esencialmente maligna. Eso no es cierto. Cuando Dios creó a Adán, su cuerpo era puro, sencillo y sin pecado. Sin embargo, después de la caída, después de la transgresión del hombre contra la palabra de Dios, el cuerpo se volvió carne. El término carne no es positivo, por el contrario, es muy negativo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oh Señor Jesús. Romanos capítulo 7, versos 17 y 18. Ahora ya no se dice más cuerpo, sino carne, porque la naturaleza pecaminosa de la serpiente de Satanás entró en la carne y pasó a habitar en nosotros como algo personificado, que es el pecado. Señor Jesús, el pecado se convirtió en un personaje dentro de nosotros. El enemigo de Dios arruinó al hombre, inyectando su naturaleza maligna en Adán. Esa naturaleza pecaminosa usa incluso la ley para despertar todo tipo de concupiscencia. Romanos 7, versos 7 al 8. La ley vino para decirle al hombre lo que es pecado, para que el hombre pudiera identificarlo. Sin embargo, mientras más la ley dice que algo es pecado, más éste lo manifiesta, más se evidencia. Oh Señor Jesús, parece que la ley hace una ampliación del pecado, volviéndolo mayor. El hombre intenta vencerlo, pero el pecado se vuelve más fuerte, se convierte en un monstruo, domina al hombre y lo devora. Romanos 7, versos 9 al 12.
El enemigo, mediante el pecado, usa algo bueno, santo y justo para dominar y matar al hombre, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Señor Jesús, hay un huésped indeseable habitando en nuestra casa. Además de nosotros, hay otra persona, el pecado que mora en nuestra carne, y no somos capaces de expulsar a ese huésped maligno. En la carne no mora ningún bien. Es por eso que Pablo, al ver esa condición, exclamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Oh Señor Jesús, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Nuestra salida es huir de la esfera de la carne e ir a la esfera celestial, mediante el cohete de la ley del Espíritu de vida. Allí arriba, en Cristo Jesús, vencemos a la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Oh Señor Jesús, nuestra antigua condición era de muerte, pero Cristo nos vivificó. Amén. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 5. Por causa de la transgresión de Adán, el pecado entró en el hombre, y nuestro espíritu quedó amortecido, perdió la sensibilidad de contactar al Señor. Nuestra conexión con Dios se rompió, nos volvimos pecadores, hijos del diablo, el padre de la mentira. Los hijos del diablo están en oposición a los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Los hombres se convirtieron en hijos del diablo por causa de la caída. Pasamos a pertenecer a una generación de víboras. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. El hombre fue mordido por la serpiente en el huerto de Edén. Fuimos mortalmente picados. El veneno de la serpiente, el pecado, la naturaleza pecaminosa fue introducido en nosotros. Hoy el pecado mora en nosotros y nuestro cuerpo es la carne del pecado. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No debemos luchar en la carne ni tampoco en la esfera del alma, que también es territorio de Satanás, sino que debemos luchar en Cristo Jesús. Amén. En Él somos hijos de Dios, amamos a los hermanos y practicamos acciones justas que proceden de Dios. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Es una palabra de bendición. Amén. Nuestra salida
es huir, hermanos. Nuestra salida es huir de la esfera de la carne e ir a la esfera celestial. Amén. Hay un cohete, hermanos. Este cohete es el espíritu de vida. Amén. Aleluya. El Señor los bendiga muchísimo. Jesús es el Señor.